¿Qué pasaría si por un solo día pudieras vivir sin miedo? Sin temor al fracaso, sin la angustia del mañana, sin la carga de perder lo que más amas. Solo un día, libre. Suena imposible, ¿verdad? Porque el miedo se ha convertido en compañero silencioso. Lo sentimos en las facturas que no sabemos si podremos pagar, en ese diagnóstico que nos quita el sueño, en la incertidumbre de un futuro que nunca podemos controlar. Este mensaje es una invitación a mirar de frente a ese temor y descubrir que no es invencible. Cuando perdemos el control nos llenamos de temor. Perdemos el control de la salud. Perdemos el control de las finanzas. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no es tal. La gente dice, no, yo sé que Dios me va a sanar. Aparte me dijo el médico que con este medicamento, con esta quimio me voy a sanar. Yo sé que Dios está conmigo porque aparte me lo dijo el contador, que no todo está perdido, que puede arreglar todavía los papeles. Mientras que haya una esperanza de que todavía tengo el control, no tenemos temor. Pero llega un momento en que llega la carta del banco y te dice que estás fuera, que eres historia, 5 días para desalojar. O el diagnóstico, no podemos hacer nada. Vaya a casa y pase los últimos días con su familia. O el día que nos enteramos de que el amor se fumó. O el día que nos enteramos que finalmente lo que temíamos ocurrió y no hay esperanza. Y cuando se acaba nuestra esperanza de control, es allí cuando decimos como las hermanas de Lázaro, ¡ja! Yo lo único que quería es que lo hicieras, que sanaras a mi hermano, pero no estuviste aquí. ¿No ves que mi hermano se murió? ¿No ves que perecemos? Y la fe de resurrección es la que abandonamos. Pensamos que el Señor, hasta Dios tiene un límite. Hasta Dios puede hacer milagros, pero bueno, no tan al límite. Y yo recuerdo de mi mamá todas las frases que ella tenía, una detrás de la otra, muchos clichés, muchas frases. Y Jesús le declaró la guerra al temor, al punto tal que él mencionó 125 oraciones en modo imperativo, de las cuales 80 tienen que ver con no temas, no tengas temor, no te inquietes. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas figura, adivinen, 365 veces. Podría figurar 364 veces y estaría bien, o ¿qué tal 366? Pero solamente aparece no temas y es la única frase que se repite 365 veces. Eso tiene que tener una explicación. Y la primera que se me ocurre es la que se te está ocurriendo a ti también. Hay un no temas para cada día del año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No temas. No temas. ¿Por qué tememos perder lo último que tenemos? El miedo aparece cuando sentimos que estamos a punto de quedarnos sin nada. El último dinero, la última oportunidad, la última pizca de paciencia. Ese temor nos encierra en una prisión invisible y nos roba la libertad de disfrutar el presente. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de obsesionarnos con lo que se acaba y confiáramos en que siempre habrá una nueva oportunidad? Sin embargo, dice el apóstol, no, que esta tormenta saltó como un león desde el césped, de golpe, agazapada. Y Pedro y Juan luchan, son pescadores. Y el oficio les hace hacer que traten de mantener la vela lo más abajo posible. Mateo es recaudador de impuestos. Mateo trabaja en el área res. Sabe tanto de velas, barcos y tormentas como yo de japonés, mandarín e inglés. Así que Mateo, el único esfuerzo que hace por no vomitar, o vomitar lo menos posible. La Biblia no dice que haya vomitado. Y él hubiese preferido relatar la historia de la siguiente forma, decir, y Jesús subió a la barca y entonces un arco iris apareció y vieron una bandada de palomas en formación de cruz. Esa hubiese sido una
una historia poética del Señor. Sin embargo, dice, el Señor se sube a la barca y se levanta una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca con el Señor arriba. Esto me enseña una lección, señores. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Y no aprender o no entender este principio o este concepto básico nos causará muchos dolores de cabeza. Yo provengo de una iglesia donde se nos enseñó que si tu vida empezaba a tener tormentas es porque te habías alejado del Señor. A saber, por ejemplo, entrabas a la iglesia, mi mamá entraba con el dolor de cadera, que lo único que hacía es hacer un bien en la comunidad porque estaba haciendo el servicio meteorológico para el barrio, y ella decía, me duele la cadera. El pastor decía, no está bien con el Señor, algo debe estar haciendo mal, si no, no tendría por qué estar enferma. Y los seguidores de Jesús se enferman de malaria, entierran a sus hijos, luchan con adicciones, se enfrentan temores. No es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está en medio de esas tormentas. No es que no van a tener tormenta, porque cuando nos enteramos que un misionero fue ajusticiado, o que perdió uno de sus hijos, o que un cristiano tuvo un accidente, decimos, ay, ¿cómo Dios? Pero eso es lo que no entiendo de Dios, si servía al Señor. La Biblia no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que nada nos puede pasar si Él está en la tormenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo no me puede pasar nada malo si les pasa cosas malas? Pero el Señor vuelve a decir, quiero que entiendas lo siguiente. A lo mejor la tormenta es espantosa. A lo mejor la nube se pone tan negra que dices, voy a morir. Pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes, porque yo estoy al control. ¿Por qué perder el control nos llena de temor? Mientras sentimos que tenemos el control, respiramos tranquilos. Pero cuando la vida nos muestra que no podemos manejarlo todo, aparece el miedo. ¿Qué hacemos entonces? O nos hundimos en la ansiedad, o aprendemos a confiar en algo más grande que nuestro control limitado. Ustedes valen más que muchos pajaritos, le dice el Señor a un grupo de gente. No teman por lo que habréis de vestir o de comer. Mencionan otro mensaje. Y como si no tuviera otro tema, más adelante dice, no temas, cree solamente. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Menciona caminando mientras que se parece un fantasma sobre el agua. No temáis a los que matan el cuerpo, preocupados si pudieran quitarte el alma, pero no temas por el cuerpo. Le dice a su grupo íntimo, no temas, manada pequeña, a un anillo más grande, ya es un círculo un poquito más grande, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, le dice un padre desesperado. Luego hay una gran multitud y dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mas ustedes no teman, no tengan miedo. Va a ser un milagro. Jesús se le acerca, lo toca y le dice, levantaos. Y los leprosos que nadie los tocaba, dice, ¡hey! No teman. Cuando el Señor ascendió a los cielos, si pudieras haber hablado con cualquiera de los discípulos, le preguntarías, ¿qué frase repetía una y otra vez? No será levántate, ni serás poderoso, ni los ungiré, es no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo estoy en la barca, estoy en tu vida, me veas o no me veas. Y si cuando a la altura de los ojos me tratas de buscar y no estoy, búscame entre los cabezales, quizás esté echando una siesta. Si no estoy en estribor, estaré en la proa, a babor, en algún lado en el barco, pero no me bajo del barco
si tú estás arriba y más, si yo te invité a navegar, yo no me bajo del barco. ¿De qué cosas tememos innecesariamente? Tememos a lo que vestiremos, a lo que comeremos, al futuro incierto, a lo que puedan quitarnos. Pero, ¿no es verdad que gran parte de esas preocupaciones nunca llegan a suceder? El miedo nos hace gastar fuerzas en batallas que jamás ocurren. Siempre llegamos a lo último de algo, la última onza de paciencia. Tenemos temor a que nos demanden, temor a terminar últimos, temor a perder los ahorros. Ese bulto en el pecho o en el antebrazo nos produce cierta preocupación. Ese lunar no nos gusta nada. Ese tipo que se mudó en la cuadra no nos da tranquilidad. Y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y decimos, ¿qué tal si se me agota lo último que tengo? Nos llenamos de ansiedad. El miedo te encierra en una prisión y no puedes salir nunca más. Eso es lo que logra el miedo. El miedo nunca logra otra cosa que meterte dentro de una prisión y no te permite salir, ni ser feliz, ni ser libre. Ahora imagínate un día, un solo día, solo un día sin temor, un día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo le pasará a tus hijos, que te faltará dinero, que no vas a comer mañana, que podrás pagar el mortgage. Un día sin temor alguno. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, creo que sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Preguntarle por qué tienen miedo en medio de una tormenta atroz es como que un nadador le pregunte a otro, ¿por qué estás mojado? Porque es lógico que tenga miedo. Se supone que estamos en una tormenta y se supone que tengamos miedo. Los hombres escuchan la pregunta y están muy serios. El crucero acaba de convertirse en una pesadilla aterradora. Y así es como uno de ellos recuerda el viaje. Dice, luego el maestro Jesús subió a la barca y lo siguieron los discípulos. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Mateo 8:23. Escuchen este detalle, no se lo pierdan, por favor. De repente, una gran tormenta se desató en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En la pradera los agricultores ven los cambios de nubes y dicen, me parece que va a llover. Los que saben de tormentas dicen, mi mamá decía, me está doliendo la cadera, va a llover. ¿Dónde está Dios cuando parece que duerme? A veces sentimos que Dios está ausente, como los discípulos que buscaban a su maestro mientras dormía en la barca. Pero la verdad es que aunque no lo veamos actuar, sigue presente, sigue en el barco y jamás nos abandona a la deriva. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. El cabezal no es un almohadón mullido, no es un cojincito, es una bolsa de cuero llena de harina que se usa para estabilizar la barca, que lo suelen utilizar todavía los pescadores del Mediterráneo. Así que estaba con la cabeza durmiendo allí, y esa siesta preocupa a sus discípulos. Y le dicen, esto es lo que le dicen: Maestro, ¿no ves que perecemos? En otra versión dice, ¿no tienes cuidado de que nos morimos? Versión Dante habla hoy, ¿te importa un cuerno que nos vamos a ahogar? ¿No te importa? A mí me suena como esa reprimenda de algunas mujeres que dicen, ¿ves? Nunca cambias. Como si ellos tuviesen un background para decir eso. ¿Ves? El mismo sucio. ¿Ves? El
muerto de hambre. Es como que no te importa, como diciendo, ya es la tercera, cuarta vez que te enganchamos que no te importa. No tienes cuidado. Eso es lo que hace el temor. El temor lo que hace es sacar nuestros colmillos, porque el temor corroe nuestra confianza en la bondad de Dios, lo erosiona, nos va drenando nuestra confianza en la bondad de Dios. Nos llenamos de miedo y perdemos el control. Y perder el control es lo que más miedo nos da cuando no tenemos el control de las cosas. Mamá, además de ser madre, esposa, hija y abuela, era controladora de la vida de todo el mundo. Ella podía controlar todo. Todo lo que había en su universo, que era el techo de la casa donde yo vivía, estaba bajo su control. Lo que se iba a comer, el calzón no se cambiaba si mamá no lo disponía. Ahí no se bañaba cuando alguien quería bañarse, si mamá no daba la orden. Y papá entendió eso desde que se casó con mamá. Por eso papá acuñó la frase, no sé, pregúntale a tu madre. Esa era la frase. Papá se declaró incompetente en la causa desde que se casó con la vieja. Dijo, la vieja decide, yo apruebo o desapruebo. Igual no importaba lo que dijera el viejo, porque la vieja era la última palabra. Había hablado Fidel Castro en Cuba cuando mamá hablaba. Esa era mamá. Una persona así puede manejar un automóvil, un submarino nuclear y pilotear un avión, un cazabombardero, pero nunca tenerla de copiloto, porque te enferma, aunque seas un monje tibetano. Te enferma. Mamá mantenía una charla conmigo, con mi hermano, y le decía, cuidado viejo, dobla viejo, poné la luz de giro. El clic, la baliza, por favor. Cuidado, stop, frena, está frenando el de allá, date vuelta, dobla, para acá no. Mi papá nunca necesitó un GPS, mamá le decía. Dobla a la derecha, a la izquierda, 3 cuadras, me duele la cadera, va a llover. Todo. Mamá era una controladora, una enferma del control, El miedo siempre intentará convencernos de que estamos solos, de que la tormenta es demasiado grande y de que no hay esperanza más allá del horizonte oscuro. Recuerda que la fe no consiste en evitar las tormentas, sino en descubrir quién está con nosotros dentro de ellas, porque la verdadera paz no proviene de tener el control, sino de confiar en aquel que lo tiene todo bajo su cuidado. Así que cada vez que la duda golpee tu corazón y el miedo te susurre que vas a hundirte, recuerda que hay una voz que atraviesa los vientos y las olas diciendo: no temas, yo estoy contigo. Soy el menor de 4. 2 han fallecido. Queda el hermano mayor, Sergio, tiene 62 años, si no me equivoco, 62 o 63. Y yo que tengo 30, pero uno de ellos, amé siempre a mis hermanos, pero uno de ellos te habría encantado, porque siempre tenía un chiste a flor de labios, y era de esos parientes que Dios nos regala, esos familiares que Dios nos lo da para que las fiestas no empiecen hasta que ellos no llegan. Son esos que son el alma de la fiesta. Él podía hacerse amigos de cualquiera, tenía un carisma que supongo que había heredado de mamá, de la vieja, que siempre fue artista, y él creo que tenía ese alma de artista, y tenía una simpatía, arrollador, fue predicador, ¿saben? Y uno de los buenos, un gran pastor. Fue un predicador, un pastor, un hombre de Dios, y un día su iglesia atravesó una crisis. Él no era el pastor principal, era uno de los pastores asistentes, técnicamente, y el hombre falló, su pastor falló. Por alguna razón él no lo pudo superar,
por alguna razón se apartó del Señor y se fue de la iglesia. Primero dejó la Biblia, después dejó la iglesia, después dejó la comunión con el Señor y se fue para nunca jamás regresar. Al poco tiempo nos enteramos que volvió a tomar, que volvió a beber, y el alcohol hizo estragos. Empezó a adelgazar, empezó a estar triste, cada vez más gris. Las últimas veces que lo vi era la sombra de aquel Daniel a quien tanto yo quería parecerme cuando iba a ser grande. Y en el año 2013, 2 años atrás, promediando mayo, mi hermano mayor me llama y me da la noticia de que había tenido un infarto irreversible, obviamente un infarto masivo, y había partido, había fallecido en la ambulancia mientras que los paramédicos intentaban darle oxígeno, respiración. Daniel Marcelo Gebel, le dediqué el más reciente de los libros. Y yo he tratado de imaginarme los minutos finales de mi hermano viajando a alta velocidad por una ruta oscura en Buenos Aires, en una ambulancia, en una madrugada, con médicos dándole oxígeno. Y me preguntaré por siempre, o no sé si por siempre, sino hasta que esté allí en la eternidad, me preguntaré si tuvo esos minutos que él alegaba que iba a tener. Porque toda la familia, el resto que seguimos siendo cristianos, le decíamos: Daniel, ¿qué tal si tienes un accidente? ¿Qué tal si pierdes la vida? Tú has predicado, no te tengo que contar el mensaje de salvación. Y él decía: no, yo sé la verdad y sé que estoy haciendo las cosas mal. Sé que estoy fuera de Dios. Sé que mi vida no está correcta, pero estoy seguro que Dios me va a dar unos últimos minutos para arrepentirme. Y yo le decía: ¿y qué si no te da esos minutos? Dios me lo va a dar, tranquilo, Dante. ¿Qué si no te lo da? Dios me lo va a dar. Así que se imaginan que lo primero que pensé es si tuvo esos minutos. Y recuerda que no se trata de negar la tormenta, sino de creer que en el último minuto, cuando ya no quede nada más, aparecerá el capitán de capitanes para recordarte que nunca estuviste solo, y que en sus manos, tu historia nunca termina en naufragio, sino en victoria.